tan impactante, tan fuerte desde el 2006 con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, y la encabezó también Alfonso Durazo, el dirigente de Morena en Sonora. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Bien, aquí todavía en la Ciudad de México, pero efectivamente coincido con esa apreciación sobre la marcha. Yo la calificaría, Luis Alberto, de histórica. Es una movilización nunca vista en el país, que cubrió desde la Glorieta Colón, cubrió todos los arroyos de Reforma, desde la Glorieta Colón hasta la Torre Mayor. Y lo más importante de ello, Luis Alberto, es que fue una manifestación extraordinariamente pacífica, como han sido absolutamente todas las movilizaciones de Morena. No llegamos en esta ocasión al Zócalo porque el jefe de gobierno de la ciudad pues hizo una travesura y montó una exposición de aparatos domésticos ahí en la plancha del Zócalo, evidentemente con la intención de bloquear nuestro ingreso al Zócalo. Pero fuera de eso, fue una movilización extraordinaria. Estuvo presente un contingente importante de gente de Sonora que participa de forma organizada en Morena. ¿Qué más pudiera decir? ¿Qué pide? Bueno, el mensaje importante, Alfonso, es decir, está pidiendo iniciar la transición. ¿A qué se refiere con iniciar ya una transición pacífica? Y bueno, la salida de Osorio Chong también, ¿no?, que pide Andrés Manuel. Bueno, propone en primer lugar reformular la política educativa bajo una propuesta sustentada en el consenso de todos los actores políticos que participan en el proceso de la educación. El fracaso de la actual reforma educativa deriva de que uno de los actores fundamentales, que es el Magisterio Nacional del CENTE, de la CENTE, de todas las organizaciones de profesores que existen en el país, porque no solo hay dos, hay muchísimas, no fueron escuchados. Entonces, lo fundamental del mensaje es la reformulación de la política educativa, la liberación de los maestros detenidos y, por supuesto, la renuncia de Osorio Chong como responsable de la matanza de Nochistlán. ¿Por qué? Porque no puede ser que no haya un responsable político de la decisión de reprimir a una manifestación social. Ese es el argumento, esa es la razón por la que Andrés Manuel pide la salida de Chong. Ahora, el planteamiento político fundamental del discurso es efectivamente que Andrés Manuel plantea a Peña Nieto, y lo dice de manera muy respetuosa: propongo al presidente Enrique Peña Nieto que encabece una etapa de transición en el país, y propone obviamente la integración de un gabinete de unidad nacional, un gabinete que sea representativo del sentir nacional. Cuando hablas de transición política, por definición, hablas de un gobierno plural e incluyente, de tal manera que se abra una etapa de concordia nacional. Andrés Manuel sustenta su propuesta en el proceso de degradación, de descomposición que está viviendo nuestro país. Y como bien sabes, Luis Alberto, pues no se trata de una ficción política de López Obrador. Es más que evidente para todos los mexicanos, cualquiera de los radioescuchas puede entender que el país está en un proceso de franca descomposición que puede llegar a un punto de inestabilidad generalizada. Y esa es la razón por la que López Obrador plantea a Peña Nieto que encabece, que abra una nueva etapa política en el país, marcada por, vamos a decir, el objetivo de impulsar una transición política que, como decía, es plural e incluyente. Ello llevaría a integrar un gabinete de unidad nacional que desemboque en un proceso electoral estable, tranquilo y democrático el 2018.
un gabinete plural, es decir, que acerque a todas las fuerzas políticas que lo sienten en una mesa para lograr distensión, para evitar confrontación, es decir, ya para ir preparando la sucesión, más o menos así. Así es, en esencia ese es el mensaje y la propuesta de Andrés Manuel. Están tan conflictuadas todas las fuerzas políticas, todos los grupos sociales están tan polarizados, francamente no hay en el país un Estado que se salve de conflictos sociales, bien sean visibles o bien sean bajo la superficie. Así es que la única manera de iniciar un proceso de, vamos a decir, rearticulación de la concordia nacional, de construcción de la concordia nacional, es mediante un gabinete de transición, de un gabinete de unidad nacional, que sea representativo de sectores sociales, de fuerzas políticas y de regiones geográficas también del país. Es decir, que todos los mexicanos nos sintamos representados en ese gabinete y que trabaje bajo los objetivos de impulsar un proceso de transición. Eso es lo importante, Luis Alberto. No solo se trata de un gabinete en el que todos estamos ahí bien, en el que todos estamos de acuerdo, sino que el objetivo no sea seguir gobernando como lo está haciendo Peña Nieto, sino impulsar un proceso de transición que tiene que ver con la democratización del ejercicio del poder público y una redefinición de la política económica que incluya también, por definición del proceso de transición, la necesidad de retomar la responsabilidad social que debe cumplir el Estado y que es la única manera de combatir la desigualdad y la pobreza que existe en el país. Pues muy interesante, Alfonso, en verdad el mensaje, veremos cuál es la respuesta. Por lo pronto, que bueno, no hubo ningún tipo de represión, ¿verdad? Ninguna contra ustedes, ¿no? No hubo represión, pero lo más importante, Luis Alberto, es la tranquilidad, la paz, la armonía con la que se llevó a cabo la marcha. Por supuesto, fueron obligadas las consignas contra Peña Nieto, pero ni una sola salida de banda de la gente, ni un rayón, ni un grito, ni un conflicto, ni un jaloneo, absolutamente nada. Nos han querido etiquetar a Morena, a López Obrador como un peligro para el país, como rijosos. Nada, absolutamente nada. Esto es una prueba de cívica extraordinaria frente a todo lo que sucede en el país. Creo que eso es lo más importante. Por supuesto, nomás para cerrar, Luis Alberto, la parte política que sí, de aceptarla, Peña Nieto abriría una nueva etapa política en el país que estaría marcada por la concordia, el diálogo, el entendimiento y la tranquilidad del país. Sería extraordinario que sucediera. Pues enhorabuena, Alfonso, celebro que haya sido así y bien por ese ejercicio cívico de protesta como debe ser en esta democracia ante pues lo que está ocurriendo en el país. Estaremos en contacto, Alonso. Gracias, Alfonso. Luis Alberto, por ocuparte del tema. Al contrario, estaremos en contacto. Muy importante este debate que se ha abierto y sí, exactamente.